Hola, Felicitas, así es, mucha información. Lamentablemente tenemos que hablar otra vez de un femicidio en la localidad de Rojas, al norte de la provincia de Buenos Aires. Hubo incluso una pueblada en la comisaría del lugar porque ya había hecho denuncias Úrsula por violencia de género contra este imputado que pertenece a la Fuerza de Seguridad. Se habían encendido todas las alarmas. Úrsula había hablado con su familia, con sus amigas y había radicado las denuncias pertinentes. Había incluso una restricción. Incluso en las redes sociales también. Y en las redes sociales también. Había una restricción. Es uno de los temas que nos va a mantener ocupados en esta edición central de Televisión Pública Noticias. Y este es uno de los temas más importantes de la jornada porque además nos obliga a volver la mirada hacia atrás y hacernos preguntas que lamentablemente de manera reiterada debemos formular en voz alta, Néstor, y es cómo podemos ayudar o cómo se ayuda, cuáles son las herramientas, qué falla cuando una mujer que ya ha pedido ayuda porque es víctima de violencia de género termina siendo víctima de un femicidio. El derecho penal no sabe dar respuestas a estas situaciones y este es un caso patéticamente doloroso. La cara de esta joven, de Úrsula, ya no regresa, ya no vuelve. Vas a ver en estas placas un resumen de qué fue lo que ocurrió en las últimas horas. Está todavía muy fresco lo que acaba de ocurrir, el femicidio en Rojas. ¿Quién era la víctima? Bueno, Úrsula Bahillo tenía 18 años. En la marcha que se realizó hace un momento en Rojas, en la localidad de la provincia de Buenos Aires, había compañeras de ella del año pasado del colegio secundario. Acababa de empezar su vida y acabaron con su vida. Femicidio en Rojas. ¿Quién es el principal sospechoso? Este señor que ves aquí. Es una expareja, un exnovio prematuro, muy temprana edad, llamado Matías Ezequiel Martínez, 25 años, efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Aquí vale la pena detenernos un segundo, porque si bien era un policía activo, estaba con una carpeta médica, con una carpeta psiquiátrica, básicamente porque había tenido otros episodios irregulares, entre ellos una denuncia por un supuesto abuso sexual a una menor de edad con capacidades diferentes y había sido relegado de la fuerza, trasladado a otros destinos y estaba en estos momentos de alguna manera separado de la fuerza. Tenía más de una denuncia, ¿no? Tenía más de una denuncia. La denuncia que había realizado Úrsula, la denuncia por esta niña adolescente con discapacidad, pero además había otras de sus exparejas. Había denuncias por amenazas, había denuncias por amenazas agravadas y había en relación con Úrsula, escucha esto, según lo que cuentan los pobladores de Rojas, Rojas es una comunidad pacífica de unos 20.000 habitantes, donde la mayoría se conocen todos con todos. Había 18 denuncias respecto de Úrsula, de los malos tratos y demás. En un rato vamos a analizar un poquito más eso. Vemos un poquito las próximas placas del femicidio. ¿Qué había dicho Úrsula? En sus redes sociales, en sus tweets y en sus mensajes de WhatsApp, había planteado básicamente, después de cansarse de denunciar lo que estaba padeciendo, el acoso, el hostigamiento, las agresiones, los golpes de parte de su exnovio policía, si un día no vuelvo, rompen todo. Me tienen amenazada de muerte. Y le cuenta a una amiga que era expareja de su agresor que durante 7 meses, tiempo que duró la relación, él le había pegado, le había castigado físicamente. Y ella dice, hasta que un día me vi muerta, acaso presagiando el final que me esperaba, y por eso lo denunció. Hizo la denuncia ante la comisaría local. Ahí hay una trama todavía no descubierta y la comunidad de Rojas empieza a hablar de una suerte de protección respecto del agresor. Pues intentaremos... Es terrible, ¿no? Porque ella vivía con miedo, vivía con pánico. Me veo muerta, decía. Y en realidad el entorno también temía lo mismo. Las amigas también temían lo mismo por la virulencia, ¿no?, con la que el agresor se vinculaba con ella. No sé si cabe esta pregunta, Néstor. Me parece que sí, habría que tener el detalle de las denuncias anteriores, ¿no? Pero este hombre, ¿debía estar en libertad? A ver, básicamente, las denuncias anteriores tenían delitos que en su
expresión máxima, vamos a suponer que hubiera sido condenado por alguna de esas denuncias, sí, había amenazas agravadas, un delito que tiene una pena máxima de 2 años de prisión. En un frío cálculo matemático, por ese delito en realidad debía haber estado excarcelado. Ahora, había una disposición de una orden de alejamiento. Sí. La orden de alejamiento es esto, es un papel. Y este papel, tal cual lo tenía este hombre, podía haber hecho tranquilamente esto, que es lo que hizo, y no cumplirla, que fue lo que pasó. Por eso terminó matándola en la localidad de Guido y Hispano, que es una localidad muy cercana a Rojas, una localidad rural con pocos habitantes. Pero antes de este desenlace terrible que podría haber sido evitado seguramente, él se había vulnerado y la familia había dado aviso, incluso había tomado fotografías de esa vulneración a la restricción, ¿no? Por eso digo que hubo muchas alarmas antes. Por eso decimos que el derecho penal no puede dar respuesta a una situación que es básicamente cultural y social. Aquí lo que hizo este hombre es destruir a una cosa, porque eso es lo que considera el macho, que es una mujer, una cosa a la que la puede destruir porque es parte de su propiedad. La vemos cómo sucedió. Úrsula fue asesinada a puñaladas en el parador de Guido y Hispano, y la justicia le había impuesto, lo que decíamos recién, una orden de restricción perimetral que no cumplió. Esto en sí es un delito, y por este delito pudo haber sido detenido. ¿Cuánto tiempo? Días. Es decir, a los días hubiera salido y al final probablemente tampoco se habría evitado de esa manera. No puedo dejar de preguntarme, nos preguntamos todos, ¿no?, en esta jornada, por la ley Micaela, por esta formación, esta perspectiva de género que necesariamente deben tener quienes reciben estas denuncias, deben tener también, por supuesto, los integrantes de la justicia, de las fuerzas policiales, de los diferentes organismos que trabajan con las víctimas de violencia de género, ¿no? La ley Micaela es útil en tanto y en cuanto haya una concientización social de la problemática, y parece no haber eso, porque, a ver, es lamentable lo que vamos a decir, pero Úrsula no es la última Úrsula. Lamentablemente.